Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un miércoles más estamos con ustedes. Es la promesa de cada semana, de pasar un rato con ustedes contemplando la vida iluminada de una persona. En este caso tenemos, y hablando de vidas con luz, a una comadrona. A ella le gusta esto más que matrona, ¿no es así? Me gustan los dos términos. ¿Te gustan los dos términos? ¿Guadalupe sí. O Lupe? Lupe. Lupe Sevilla. ¿Estás en el hospital? En el hospital de Santa Lucía, Cartagena, y he pasado por los 3 hospitales que ha habido, porque llevo muchos años trabajando. ¿Y en qué hospitales has estado? Siempre, lógicamente, en obstetricia o en ginecología trabajando. Siempre he trabajado en paritorio. Algo en centros de salud, pero la mayor parte de mi vida profesional ha sido en paritorio. Desde que acabé, el primer sitio donde trabajé fue el Rosell, el Hospital del Rosell en Cartagena. Me dieron plaza en Yecla y trabajé durante un año allí. Me trasladé otra vez a Cartagena y he estado trabajando en Cartagena desde entonces hasta hoy. ¿Y por qué una chica que acaba enfermería y que empieza a trabajar y puede trabajar en cualquier cosa se decide un día a hacer los cursos de matrona? Que además tuviste que irte lejos. Bueno, sí, tampoco tan lejos, entonces, pero... aquí en Murcia no existía la especialidad y nos llamaba la atención a muchas compañeras, y yo cuando pasé haciendo mis prácticas por paritorio, pues me gustó lo que veía allí, haciendo la carrera de enfermería, y quise hacerlo. Se lo propuse a mis padres, pero en aquel momento económicamente no podían. Y luego tuve la suerte de poder trabajar, entonces las cosas estaban mejor que ahora para el trabajo, y pude trabajar un poco y financiarme yo los estudios en Granada, que es donde me fui a hacer la especialidad. Pues nada, después volví. O sea, ¿te llamó la atención el trabajo en el paritorio? Trabajo del paritorio. ¿Qué es lo que te gustó? ¿O qué, pues ¿qué es te llamaba? que ¿El inicio de la vida? ¿El ser? Es decir, estoy aquí, tengo un niño recién nacido, lo cojo antes que la madre. Cualquiera que pase o que haya vivido el nacimiento de un niño de cerca, yo creo que se enamora de eso, porque es del hospital la mejor parte, yo siempre lo digo, porque es el comienzo de la vida, todos son alegrías, alguna vez pasa algo malo o triste, pero es muy raro. La mayoría de las cosas son buenas, son positivas, la gente entra feliz y se va feliz, no hay motivos para... Y entonces, pues es una forma de trabajar preciosa. Yo tengo amigos enfermeras, enfermeros, ATS, médicos, y siempre me han dicho que hay 2 lugares. Dice, bueno, te puede gustar cualquier cosa y ser neurólogo, ser traumatólogo, o estar trabajando en cualquiera de estas secciones. Dice, pero hay 2 lugares que hay que experimentar. Y me decían, o uno o el otro o ambos, y es el nacimiento y el final de la vida. O sea, estar duro, es muy duro, estar en UCIs, estar en urgencias, cuando ves a veces una realidad de choque, y estar en paritorio, en ginecología, en infantil, sobre todo en esas neonatales incluso. Eso es, el comienzo y el final. Es que eso yo creo que nos marca a todos, y que todos tenemos que vivir en algún momento una cosa y la otra, y creo que... ¿Y cómo viviste tus propios partos? ¿Cómo pues, se ve? ¿Cómo se vive eso? ¿En manos de tus compañeras? En manos de mis compañeras, eso, pues me sentía como en familia, porque yo estaba con gente conocida siempre. Es un caso especial, porque las que trabajamos en el hospital, en esa parcela, pues conoces el campo, tienes un poco más de miedo por lo que nos va marcando el parto, y vas conociendo que si el monitor hace esto, hace lo otro. Estás tú más pendiente del monitor que de dar a luz. Que, oye, por favor, explórame otra vez, que me parece que esto, alguna cosa... Eso es lo malo de conocer. Sí, pero bueno, no es ni malo ni bueno. Eso como dice un microbiólogo, dice, si supiéramos todo lo que comemos y las cosas que nos metemos en el cuerpo, dejaría de comerlas. Y dice uno, se mete en el hospital con todos los peligros que puede haber conocidos, pero no. Nada, pero no. Y luego... Siempre, no sé si le pasará al resto de mis compañeras que han sido madres, pero yo siempre he tenido mucho optimismo con mis embarazos y mis partos, y yo siempre pensaba que todo iba a salir bien, y así fue, no tuve ningún problema,
fueron cosas normales, pues unos más dolorosos que otros, pero que se pasan enseguida, como... Muy bien, pero no estás aquí, ni estamos aquí contigo para hablar simplemente de la tarea, de un trabajo en el hospital, donde uno lógicamente pone lo que lleva en su vida, sino porque no te has quedado solo en tu trabajo, no te has reducido y no has reducido la vida solo a esto, sino que llevas una vida de matrimonio, una vida de esposo, una vida de colaboración en tu parroquia, donde desde hace muchísimos años pues has ido colaborando y en muchísimas tareas, ¿no? Lo que me han pedido, las cosas iban surgiendo. ¿Cómo empezó toda esa tarea? Es que yo empecé, bueno, conocí a mi marido después de volver a Cartagena de Granada y empecé a salir con él y ya de novios, él me presentó a un sacerdote que conocía. Yo no estaba en realidad haciendo una vida de parroquia ni practicaba prácticamente nada, aunque fuera creyente y demás, mi vida había pasado así un poco, pues como la de mucha gente que... Pero él sí era una persona que vivía mucho su fe y entonces me acercó a la parroquia donde conocí a un sacerdote, a don Francisco Montesinos, que desde el primer momento me atrayó mucho y que me gustó mucho la forma de llevar su parroquia y sus cosas. Mi marido y él fueron los que me iniciaron a mí en la práctica de mi fe. Y estuve, desde el primer momento empezamos a llevar cursos comunidad juvenil, a colaborar allí con los más jóvenes. Entonces nosotros también éramos muy jóvenes, con 25 años, más o menos. Y después hicimos los cursillos de novios, empezamos a colaborar también acompañando a los novios que venían a hacer otros cursillos, al principio solamente como oyentes y repetidores, ¿no? Sí, casi repetidores prácticamente, y a lo mejor moderadores en algunos grupos pequeños que se hacían pues para ayudar un poco. Y cada vez fuimos metiéndonos un poco más, hasta que ahora somos los que impartimos los cursos de preparación al matrimonio y ahí estamos ayudando y colaborando. Y en las demás cosas que me han surgido o que nos han pedido tanto el sacerdote anterior, don Francisco, como ahora Joaquín Ferrando, que son los que hemos tenido más de cerca, pues lo hemos ido, no sé, ayudándome a crecer en mi fe y ayudándome a decir que sí muchas veces sin saber por qué motivo, pues como hoy aquí. O sea, que de pronto te das cuenta, dice, ¿por qué cuentan conmigo? Exactamente, eso que te quedas un poco así, pero ¿por qué me dice a mí si yo no soy capaz o yo creo que no soy capaz de hacer esto o de hacer lo otro? Pues cuando me pidieron que fuera ministro extraordinario de la comunión, pues yo me quedé un poco... eso me parecía una responsabilidad enorme, me parecía que llevar yo el Señor a otras personas era una cosa que yo debería tener una vida todavía más profunda de fe y de creer no, me lo planteó Guini como un servicio y yo pensé, yo no tengo más remedio que decir que sí, porque es que yo estoy aquí para eso, no para otra cosa. O sea, nos damos cuenta que es Dios el que nos va llevando a través de mediaciones, sí, y que elige a quien quiere. A mí me gusta muchísimo leer la historia sagrada, se decía antes, la historia de salvación, cómo Dios ha elegido a quien quiere, cuando quiere, y a veces no por los criterios donde nos movemos los humanos. Y por eso cuando te llaman, o te llama a uno, dice, ¿y a mí por qué? Y tú piensas en otra persona y a lo mejor pues Dios elige. ¿Por qué elige a David siendo el pequeño en la casa? ¿Por qué elige a otro? Pues, ¿no? Y ahora que estamos hablando de elección, ¿por qué, fíjate, hablando con una matrona o una comadrona, aquel niño que la matrona tenía que habérselo cargado en el parto, Moisés? Su madre y la matrona, la ley les decía que si era niño tenía que morir en el parto. Y lo dejan allí porque es elección de Dios. Y ahí está la vida. Así son, yo creo que todas las cosas en la vida, ¿no? No es una elección totalmente de uno, te van poniendo en tu camino cosas, personas, situaciones, y uno va eligiendo, a lo mejor
la última decisión es de uno mismo, pero yo creo que todo está premeditado ya. Ahí está Dios llamando. Lo que pasa es que no podemos decir que está predestinado porque tenemos la libertad de decir que sí o que no. A mí me gusta decir una cosa que un poco va en la onda de lo que decías, y es que uno no tiene vocación, lo que tiene es la capacidad de respuesta. La vocación la tiene quien llama. Y nosotros podemos responder ante eso y decir, aquí estoy. ¿Te has sentido alguna vez que el haber dicho sí a una de estas tareas ha sido negativo? ¿O siempre te ha sido...? Yo creo que en general ha sido siempre positivo. Yo siempre... Y además eso me ha llevado a pensar una cosa que mi marido dice muchas veces y que yo también creo así, que uno está aquí para lo que está y que muchas veces las cosas pasan porque tienen que pasar, y hasta en lo más negativo que podamos vivir en nuestra vida hay cosas positivas que podemos sacar de ellas, y que cuando pasan las cosas son porque tienen que pasar. Que es bueno que pasen y que hay algo bueno siempre en el fondo de cada cosa. Que podemos aprender de todo. De todo. Así que cuando he tenido la experiencia de cualquiera de las tareas que me han encomendado en la parroquia, pues he disfrutado de cada una, porque habrá habido momentos en los que habré dicho, vaya, y ahora me tengo que hacer esto o lo otro, pero en general y al final de la tarea siempre te queda un buen gusto de que las cosas han salido bien y de que tú has puesto tu grano de arena y de que has hecho algo que... Pues, además que no se nos olvide nunca lo que tú decías, ¿no? ¿Y yo por qué? Esa pregunta, si la olvidamos alguna vez, entonces nos sentimos que ha salido porque yo estaba ahí. La soberbia y el orgullo porque yo estaba ahí. Pero cuando sigues preguntándote, ¿y yo por qué? Y has visto que tú has sido instrumento, dices, pues porque Dios quiere. Lo que tú decías, porque Dios quería que saliera así, y cuando me equivoco, pues sale nuestra debilidad también. También. De algún modo vivir es servir, es lo que estabas diciendo. ¿Cómo definirías tú, lo has vivido, lo estás viviendo, cómo defines tú la parroquia, la iglesia? Porque la gente dice, bueno, un lugar donde se va a rezar. ¿Para ti es eso? Pues para mí no es eso solo. Yo es como si tuviera una segunda familia. Mi parroquia, desde hace ya muchos años, prácticamente desde que empezamos a estar en ella, yo me he sentido como si fuera mi casa. Y me pasa en mi trabajo también. Para mí mi trabajo es como si fuera mi casa. Y estoy muy a gusto, conozco a casi todo el mundo. Los que van llegando son bien recibidos, me siento bien en la parroquia, en todo lo que se hace en ella. Quiero participar en cada cosa, pues como puedes participar en la comida del domingo en tu casa con tu familia, pues de la misma manera cuando surge alguna actividad que va a salir en la parroquia, que en la que todos tenemos que colaborar, y yo creo que todos damos una buena respuesta. Creo que me ha ayudado mucho a vivir mi fe, porque de verdad que cada persona que hay allí con la que yo me relaciono habitualmente, siento como si fueran parte de mi familia, que no es... Si puedo echar una mano, pues la echo, y si yo necesito de ellos, sé que están ahí para cuando yo los necesito. Si no, disfrutar de lo que otro ha preparado. Llega el equipo de liturgia, prepara una celebración y la gozas. Bueno, eso seguro, eso es verdad, es así. Y además es una parroquia que también es una parroquia activa en todos los sentidos. En todos los sentidos. No para nunca. Cáritas, escuela infantil, ahí los grupos de liturgia funcionan bien, la gente que trabaja para poner un Belén, para una matanza que se hace en beneficio de la parroquia, para lo que surja, siempre estamos ahí, siempre hay gente que está participando y ayudando. Cada uno en su medida y en las posibilidades que tiene, pues como va necesitando, cada uno a lo que se le pueda necesitar, y yo creo que muy bien. Y luego de ahí de la parroquia salió nuestro grupo de amigos que nos hacemos llamar los jóvenes de San Diego, porque juventud en la parroquia ahora empezaba a remontarse, pero había estado un poco dormida. Y entonces seguíamos siendo los jóvenes. Seguís siendo los jóvenes porque habéis pasado ya de la juventud. La juventud se había pasado. Pero seguís jóvenes en espíritu, ¿no? Eso sí, eso mucho. Es la aventura y la esperanza de lo que hace la juventud. Es un buen símil, el de la familia,
que de algún modo pues, puede ser similar al que hace San Pablo con el cuerpo humano, ¿no? Pero el de la familia, y así lo dicen los libros de catequesis de los niños en primera comunión. La Iglesia es la familia de los hijos de Dios, en que entramos por el bautismo. Somos hermanos allí, por eso no podemos pasar desapercibido de lo que le pasa al hermano. También has trabajado en temas sociales en la parroquia. Bueno, sí, en alguna cosa, participar una vez intenté lo de la escuelita, pero fíjate que siendo yo... ¿La escuelita? La escuelita es una escuela para niños que son más marginales, que están en situación muchas veces solos en la casa, que no tienen ayuda y que en el colegio pueden ir un poco flojos y entonces se les ayuda un poco a ir... Pero en eso fui un fracaso, fue hace ya años y después de un mes dije yo aquí no ayudo nada, yo tengo que dejarme esto porque no soy capaz. Los trataba como a mis hijos y no eran mis hijos y yo me ponía allí de madrastra y no funcionó, así que lo dejé enseguida. Y bueno, si me han pedido para alguna charla de educación sanitaria, pues alguna cosa de estas, he estado en la parroquia. Bueno, cosas así esporádicas. Lo normal es siempre con la catequesis prematrimonial, ahora sobre todo con los cursillos, sobre todo eso, la preparación al matrimonio. Y bueno, la vida, lo social está dentro también de la comunión y que le vamos a la residencia, en una residencia que hay próxima a la parroquia, que es donde todos los domingos... ¿Mayores? Mayores, sí. ¿Y cómo es esa experiencia? Pues a mí esta me costó mucho, es la de asumir la que más me costó. Bueno, porque ves realidades que también te dejan así un poco tocadillo, porque mucha gente sola, en algunos casos inconscientemente porque ya no se dan cuenta de muchas cosas y otras veces conscientemente, pero se alegran tanto de vernos por allí, de ver gente joven que les escucha, que luego te llena también. Es una sensación de que eres útil para alguien, que ellos que están tan solos, por lo menos se alegran de ver a una cara conocida. ¿Pero normalmente hay gente que no tiene familia o hay gente No, en la residencia hay de todo. Lo que pasa es que pasa en muchos casos que la familia los aparca un poco, o están un poco... Parecen un parking ahí, para que no molesten. Algunos porque están totalmente solos, porque ya no hay familia, y en otros casos porque no es que estén solos, pero la sensación que tienen los mayores muchas veces es de que no vienen a visitarles lo suficiente, de que no hay suficientes ratos con los hijos o con los... Y ellos, bueno, se van acostumbrando como nos acostumbramos todos a todo, pero total, se alegran cuando te ven. Cuando llegáis vosotros pues es una alegría tremenda. Siempre. Así que se os pasa el tiempo volando. Pues sí, porque es un rato de estar... unas veces es solamente el dar la comunión, el tiempo que nos pueda dar, hacer como una especie de celebración allí. Y otras veces pues el pasar a una habitación y estar un rato con ellos y hablar de alguna cosa que ellos están deseando contarte, si se van a estado malos, o si mi marido es médico y entonces le cuentan, le he contado ya lo que me pasa de esta semana, he tenido esto, lo otro, y todavía no me han puesto tratamiento para tal cosa. Sí, pero en narrar cualquier pequeña cosa para ellos es un mundo. Vamos a hablar un poquito de esa preparación que tenéis porque es interesante. El hecho, vosotros estáis en el origen, con tu marido, de estas parejas que vienen a casarse. Habéis encontrado de todo, lógicamente. Parejas que vengan obligadas, entre comillas, y parejas que vienen con ganas de aprender, que están viviendo su realidad de fe, parejas que tienen claro a dónde van y otras que no saben a dónde van. Y creo que es importantísimo en ese primer contacto que le vais a acercar a una realidad matrimonial desde vuestra experiencia. ¿Cómo vivís eso? ¿Y qué experiencias un poquito así desagradables, que pues seguramente lo has tenido alguna, y sobre todo de gozo que te queda luego? De entrada, cuando empezamos un cursillo, nosotros
hemos tenido en estos últimos años la experiencia de tener que hacer cursillos intensivos, de esos de fin de semana, porque la gente por situaciones, su situación laboral o familiar, no puede siempre acceder a los cursos más largos. Y entonces siempre en la diócesis se da la opción de alguna parroquia hacerlo, y nos lo pidieron a nosotros y hemos estado estos últimos años haciéndolo. Vienen muchísimas parejas, porque también es más atractivo terminar en un fin de semana que hacerlo más largo. Y de esas parejas hay de todo. Hay gente que viene, como dice, que con ganas de ver qué se les va a ofrecer nuevo, y otros que dicen a mí que me van a contar. Hay de todo. Experiencias negativas yo creo que ninguna, porque al final mi sensación en todos los cursillos que hemos hecho es que la gente se ha ido contenta y con una impresión distinta de la que traía cuando vino. Vino mucho de prejuicios, ¿no? En todos los sentidos. Eso nos pasa a todos. Nosotros al principio empezamos a ver estos, sí, sí, y luego dicen, no, mira qué respuesta. Ay, fíjate que esta pareja que menos esperabas. Con esta persona que era la que menos esperaba, que me daba la sensación, y fíjate todo lo que ha aportado al grupo y ha salido beneficiado. Te cuento una anécdota mía de hace años, cuando casi empezaba yo el sacerdote, para que veas lo de los prejuicios. Y volvemos ahora a tu historia. Una de las mejores bodas que yo he celebrado fue una pareja que cuando les vi entrar, yo no los había hecho cursillos, les conocí cuando llegaron un mes antes para preparar el expediente matrimonial. Él totalmente rockabilly, igual que si se hubiera venido Elvis ahora a nuestro momento, sí, vestido con sus botas de punta, con su tupé, con su pelo, tal, con la chaqueta tipo así vaquera, de ese tipo, ¿no? de rockero. Y ella, 130 y tantos kilos. O sea, yo los vi a los dos, digo, no pegan ni con cola. Y ella muy refinada, el otro tal. Bueno, fue una experiencia de la preparación de la boda. Y la boda, impresionante. Lógicamente, él se casó con la chaquetilla de Elvis, blanca, con sus punteras, la bota nueva, faltaba solo el sombrero para ser... pero impresionante, por aquello de los prejuicios, ¿no? Nada, si es que te sorprende. Con lo cual, sí, seguimos. ¿Qué os habéis encontrado? ¿Y qué les ofrecéis vosotros, teoría o experiencia? Pues un poco de todo. La teoría no, les hacemos una pequeña motivación y luego mucho trabajo en grupo para que ellos sean los que hablen y los que aporten. Y cuando hemos terminado hacemos un poco de resumen, que la mayoría de las cosas ya han salido en todo su diálogo, cuando ellos han estado hablando. Sin darse vuelta. Sin querer han ido saliendo las cosas y solamente las resumimos y hacemos algún apunte más, porque la intención nuestra es que caigan en la cuenta de determinadas cosas que son muy importantes para el matrimonio y que tienen que tener en cuenta y que luego las tienen que tener ya habladas antes de casarse, que no se puede llegar sin haber visto determinados temas, se tienen que haber tratado y tratado seriamente. Y luego pues que aunque la vida cuesta mucho llevarla a cabo en un matrimonio y cuando llegan los hijos, que todo merece la pena y que las cosas las cosas que cuestan son las que valen la pena. ¿Cuántas veces has tenido que contar tu propia experiencia? ¿Habéis tenido que contar vuestra experiencia? Yo creo que lo hacemos en todo, porque siempre ahí ponemos algo de nuestra vida personal. Alguna vez a nosotros nos toca mucho, nos toca en muchas ocasiones hacer el curso el tema de la paternidad responsable. Y cuando llega ese tema, yo siempre hay algunas cosas que toco porque son de mi experiencia personal, pues yo qué sé, la importancia de la vida y el cuidado y la educación de los hijos, la manera en que me ha podido a mí ayudar el hecho de estar en una parroquia para la educación de mis hijos. ¿No hemos dicho cuántos tienes? Tengo 3. Tenéis 3 hijos. ¿Qué edades? Tengo una hija de 23 años, un chico de 19 y otra de 12. ¿Y qué están haciendo los mayores? Los mayores, la mayor está haciendo medicina, el chico de derecho y la pequeña estudiando la ESO.
Porque luego van a decir, mamá, no has hablado de mí. Y ya hemos hablado ahí muy bien. Y entonces, lógicamente, más de una vez tendréis que contar, yo con mi hija, yo con mi hijo, claro, he aprendido sobre la marcha. Y muchas veces en estos cursos las cosas van saliendo sobre la marcha también. En un momento dado hablas de un tema concreto que te hace recordar una cosa que ha pasado hace 2 días o hace media hora con tu hijo, y entonces dices, oye, y mira lo que me ha pasado a mí esta mañana, ¿qué tal? Y lo cuentas como una experiencia personal porque viene a cuento, y yo creo que esas cosas también le gustan a los novios, porque no es ir soltar un rollo que viene todo escrito. Es hablar de la vida. Aunque lo que está escrito también es un aporte que hacemos a base de habernos preparado unos temas que nos hemos cuidado mucho y que hemos trabajado, y que muchas veces llevan todo, lo que llevan dentro es parte de nosotros. Claro, es que además si dijeras algo en lo que no estás viviendo y creyendo, se notaría, ¿no? Sí, eso sí que es difícil. Eso es complicadísimo, ¿no? Es vivir una esquizofrenia ahí tremenda. Habréis tenido la suerte seguramente de que más de una pareja con el paso del tiempo se ha llamado para celebrar algo con ellos, ¿o? No, a mí me ha pasado muchas veces que la chica ha venido a parir conmigo y me he encontrado, y entonces me han dicho, vosotros nos disteis... Ha sido ella, ¿no? Porque tú no la has conocido, ¿no? Yo al principio casi, me puede sonar la cara, pero a lo mejor no recuerdo de dónde ni... Y entonces me dice, tú me diste los cursillos de novios, y entonces me he puesto en contacto con los dos y he sabido un poco más de su vida, pero no hemos tenido... Bueno, alguna pareja que sí que se ha quedado en la parroquia, o las menos, pero hemos tenido el contacto de luego encontrarnos, y no necesariamente han venido a buscarnos para celebrar nada. No, pero digo, con el paso del tiempo, en tu caso, pues te los has encontrado en el trabajo. En el trabajo, sí. Y vamos a volver entonces al trabajo, para ir cerrando nuestra tertulia de esta noche. Alegrías. Has dicho que casi todos son alegrías, algún pequeño situación dolorosa que aparece en ocasiones. ¿Cómo es el nacimiento de una criatura? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo vivís vosotros en el equipo? Llega un momento, es una pregunta que siempre he tenido ganas de hacerla, llega un momento en que se ve como algo ya monótono, repetitivo, en plan funcionario, de que ya sé las cosas como vienen, o... Yo creo que no. Bueno, alguna vez puede ser que las cosas sean un poco... También yo creo que nos dejamos llevar, por lo menos desde mi punto de vista, por el entusiasmo que tengan los padres. Los padres que están ilusionados, es que lloramos nosotras con ellos, porque cuando nace el niño y lo ven bien y los ves romper a llorar él y ella, es que te emocionas tú también y lo vives como... Y luego yo creo que allí en el hospital la mayoría de la gente, creo que casi todas, si no todas, ponemos mucho y nos tomamos, las matronas en general se toman muy en serio lo de acompañar a la mujer en el parto, y la vivimos como si fuera parte nuestra. No solamente en nuestro hospital, yo creo que en todos sitios se implican mucho en general con el parto, y lo vivimos. Cuando estás con una mujer, tú querrías empezar con ella y terminar con ella. No quieres que se acabe el turno y no haber terminado, porque llega ahí un momento en que... Cuando se te acaba la hora, me tengo que ir y no has parido todavía y te quedas ahí. ¿Te has quedado alguna vez así fuera de hora? Pues claro, muchas veces, pero eso, ya has creado un vínculo y una relación con ella que querrías que aquello no se termine sin que tú tengas que ver en ese final del parto. Pero bueno, alegrías muchas, situaciones... ¿Tienes alguna anécdota así muy especial? Yo he tenido muchas situaciones de mucha felicidad y de eso, que he tenido alguna en concreto que no necesariamente tenía que ser una situación feliz, pero que a mí me marcó mucho, y fue un parto en el que el niño nació bien, pero no tenía movilidad, estaba respirando, pero estaba hipotónico, se llama. Y yo lo pasé fatal con la madre y con el padre, muy mal, muy mal.
y la seguí unos días hasta que todo se fue resolviendo. Había sido una cosa momentánea, pero yo lo llevé de una manera que me afectó muchísimo. Lo que más agradecí de mi vida profesional era que a los pocos días vinieran ellos a contarme que todo había ido bien, a consolarme a mí, lo que habían pasado ellos. O sea, porque me habían visto que había sido una situación muy estresante para mí y que le agradecí muchísimo que vinieran porque habían entendido que yo de verdad había tenido mucha parte de todas las emociones que habían habido ahí en ese momento. Yo tenía mucha parte también vivida y lo agradecí mucho. Y luego en multitud de partos, muy agradecida por el agradecimiento que han tenido hacia mí y porque he vivido muy de cerca muchos amigos que han parido, amigas a las que he asistido. Se te nota que hablas con pasión. Sí. Con pasión de amor con tu trabajo. Sí, me gusta mi trabajo, me gusta mucho y disfruto con él. Pues ahora no estoy trabajando tanto en la asistencia, en la labor asistencial, estoy desde hace un año y poco como supervisora del paritorio y mi labor es más de papeleo y de menos estar ahí en primera línea. Pero bueno, de vez en cuando... Son etapas, ¿no? De vez en cuando puedo también Pues hacer. Para terminar un poquito, quisiera que nos dijeras, ¿qué le dirías tú a alguien que quiera algo más en su vida de iglesia, que no tenga bien claro qué puede hacer, que se siente que no es útil, que desde tu propia experiencia de parroquia, de cristiano, de base, en el sentido de base de que estás haciendo y te has acercado a una parroquia, te has acercado a un sacerdote y te ha dado una tarea? Yo creo que hoy que hay tanta gente que se encuentra vacía, que no tiene nada que le llene totalmente, que vamos buscando mil cosas que nos puedan dar algo, que viajar, que hacer montañismo, que hacer deporte, mil cosas para ver si llenamos nuestros huecos. Creo que la mejor forma de vivir es darse a los demás y creo que la parroquia es una vía excepcional y buenísima, la que está siempre ahí y que no nos damos cuenta, que si uno se acerca a una parroquia y cree que puede hacer algo y se ofrece para hacerlo, seguro que no le van a decir que no y que muchas veces ahí puede encontrar una mina de cosas que te pueden reconfortar. A lo mejor lo primero que te mueve no es aguantar una misa que te puede parecer larguísima, pero puedes hacer otras cosas que te van acercando a eso y vas a terminar disfrutando de lo uno y de lo otro porque merece la pena. Y al final vas a darte cuenta de que entrabas por hacer algo para llenar el tiempo y al final es tu tiempo el que te encuentra sentido, como has dicho. Es que mucho más que recibes de lo que das. Si no, al final no tiene valor casi nada de lo que hacemos, porque no hay nada que te llene especialmente. Y yo creo que esto, siempre sentirse útil y ser capaz de ayudar a los demás en la medida, a lo mejor es puro egoísmo, es simplemente porque tú con eso te sientes reconfortado, pero bueno, pues algo bueno sacas. Es que ahí está, en el servicio. Dice, gratis lo he dado, pero soy el primer beneficiado de esto, porque Dios está ahí detrás de cada uno de nosotros esperándonos. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, Lupe, de estar contigo. Ha sido un placer, señoras y señores, que nos hayan invitado, que hayan compartido con nosotros. Yo les digo lo que ella decía. Necesitan llenar su tiempo, necesitan llenar su espíritu, necesitan llenar algo. Acérquense, vayan a su parroquia, den el alto un poquito y diga, aquí estoy, quiero hacer algo, ¿qué puedo hacer? Hay muchísimo en la tarea de Cáritas, en la tarea de la visita de enfermos, de mayores, de estar con niños, incluso si no, pues inventen algo para la parroquia, como se inventaron los videoclubs, aquellos inicios del cine en la parroquia. Pues ha sido un placer. Muchas gracias. Que sigas en el trabajo, que sigas en la brecha, que sigas viviendo tu fe. Y a ustedes muy buenas noches, señoras y señores. Les esperamos el próximo miércoles.